Tardes. Hoy vamos a hablar sobre el nivel 1 del reto de aula expandida. Mi nombre es Juan José Jiménez Molina y mi grupo está conformado por Darnay Muñoz y José Manuel Cano Escobar. Bueno, entonces comencemos diciendo que a nosotros se nos fue asignado una función de base radial. En este caso fue la función de base radial poliarmónica o R al cubo. Entonces, como pueden ver acá. Entonces el nivel 1 pues establece pues que k va a ser igual a 0 y nosotros vamos a tener que definir las otras variables siendo estas constantes. Aquí como pueden ver entonces establecimos para cada constante un valor diferente de 1 y 0 como se establecía el ejercicio. Entonces el objetivo de este ejercicio es solucionar la ecuación de Richards a través del método de colocación. Entonces como pueden ver aquí está planteada la ecuación de Richards y como el primer paso que se debe realizar es reemplazar todos estos valores que ya definimos nosotros en esta ecuación, en este planteamiento. Entonces, si hacemos esto respectivamente, entonces vamos a obtener que toda esta expresión de acá va a tender a 0. Entonces nos va a quedar que 3, como lo establecimos acá de x, 3 por la segunda derivada de c con respecto a x va a ser igual a 6 por la tangente de 3 por todo lo que hay en el paréntesis al cuadrado. Cabe aclarar que también se tienen que hacer operaciones algebraicas. En este caso, si tuvimos que hacer una muy sencilla, en este caso fue hacer esta diferencia, 5 menos 4 es igual a 1, no se pone el 1. Entonces, pasamos a reescribir esta expresión de esta manera. 3 por c primo va a ser igual a 6 por la tangente hiperbólica de lo que hay en el paréntesis al cuadrado. Entonces el método de colocación nos dice pues que esa C va a ser una aproximación. Entonces esa aproximación sería C gorrito y esa C gorrito sería igual a la sumatoria de I de 0 hasta n por unos alfa I por el valor absoluto de x menos phi al cubo. Recordemos pues que R geométricamente es la diferencia entre dos puntos, x y phi, como pueden ver acá, R es eso pues, lo que tenemos ahí. Entonces pasamos a reemplazar esa C gorrito en donde va la C respectivamente, como pueden ver acá. Aquí va C de prima, entonces en vez de poner C de prima ponemos ese C gorrito igual a las 6 por la tangente hiperbólica de 3 por lo que hay en el paréntesis al cuadrado. Igualmente lo hacemos con las condiciones en frontera. Como pueden ver, donde está la C se reemplaza por el C gorrito. Una vez hayamos hecho esto, volvemos a reemplazar nuestra ecuación diferencial y nuestros valores en frontera. Como pueden ver entonces, como habíamos definido acá, esa C gorrito va a ser igual a la sumatoria de I de 0 hasta n por unos alfa I por el valor absoluto de x menos phi al cubo. Entonces, igual a 6 por la tangente hiperbólica de lo que hay en el paréntesis al cuadrado. Como pueden ver, el único procedimiento que se hizo acá fue reemplazar esa C por lo que corresponde. Y así también con los valores en frontera. De esta manera vamos entonces a definir cómo se va a trabajar. Como el método de colocación nos dice que para los nodos internos del intervalo hay que trabajar con una expresión y para los nodos externos del intervalo hay que trabajar con otra expresión. Entonces acá establecimos eso. Para los nodos internos entonces vamos a trabajar con la ecuación diferencial, así como la pueden ver acá. Es exactamente lo mismo. Y para los nodos externos vamos a trabajar con estas otras dos, respectivamente, como lo pueden ver acá. Ahora, mirando más allá, en el código necesitamos respectivamente las derivadas de esa función de base radial que se nos entregó. Como pueden ver por acá, entonces definimos que la derivada de, de epsilon con respecto a x va a ser igual a la derivada de epsilon con respecto a r por la derivada de r con respecto a x. Nosotros, una vez hayamos obtenido o hayamos hecho esta deducción, vamos simplemente a coger esta r al cubo, que como les decía es igual a esta distancia,
y la vamos a empezar a derivar hasta obtener esta primera derivada y segunda derivada respectivamente. Y con esto ya podemos comenzar a trabajar en el código. Buenas noches, mi nombre es Bernice Muñoz Vargas y les voy a explicar la segunda parte del código. Principalmente para el reto debemos definir nuestras tres librerías principales, NumPy, Matplot y el Scipit para el solver. Debemos definir nuestros parámetros. Entonces tenemos que nuestros parámetros son x0 igual 4, l igual 5, n igual 10. N es igual a la cantidad de nodos con las que vamos a trabajar. Podemos trabajar con 10, 100, en nuestro caso que no tenemos parámetro de forma. Tenemos que x0 es un punto de los valores de frontera. L también es otro punto de los valores de frontera. CA es otro punto de valor de frontera y CB es otro punto de valor de frontera, los cuales se relacionan. Uno es extremo izquierdo, SA es extremo izquierdo, CB es extremo derecho, XA vendría en la parte de las X abajo. Definimos a X igual line space con los valores de X0, LN, que serán los valores que trabajaremos como en ese dominio. Debemos de tener en cuenta que principalmente siempre debemos de definir nuestras funciones auxiliares. Entonces definimos nuestras funciones auxiliares como R al cubo, que vendría siendo la función poliarmónica de grado 3. Definimos su primera derivada, que es 3 por R al cuadrado. Definimos su segunda derivada, que es 6 por R. Y definimos la solución analítica que tiene el ejercicio, que la definimos como CP menos CA dividido X menos 4 al cuadrado más CA. Luego de tener definido las funciones, debemos de pasar a calcular nuestra solución numérica, donde debemos de definir una matriz C, una matriz A y una matriz B, que estas almacenarán datos importantes. C almacenará valores de las funciones auxiliares, A almacenará la matriz lineal y B almacenará el lado derecho del sistema lineal. Entonces, entramos a estos dos ciclos donde vamos a recorrer la información eh, en XY, que lo vamos a recorrer como en ese dominio que creamos, que recorre todos los I, igualmente para todos los J. Y luego de que este recorra esta información, va a pasar a calcular la distancia euclidiana entre X y XJ, que fueron los que definimos, y le decimos a la matriz C que se vaya llenando con los valores que va evaluando en la función principal. Entonces debemos de tener en cuenta que debemos evaluar estos valores acá de esta manera. Estos dos primeros serían los valores de frontera y estas se trabajarían para los valores de los nodos internos. Entonces decimos que si if es igual a 0, vamos a estar trabajando en el extremo izquierdo. Entonces esto decimos que a y j va a ser igual a la función principal llenando la matriz pues con ese primer renglón. Y el if y igual a n-1, que vendrá siendo el último nodo, lo va a llenar también de igual manera evaluando con esos datos. Ya luego de que evalúe con esos datos, pasamos a evaluar los nodos internos y estos nodos internos los evaluamos con la ecuación diferencial que nos presentan. En nuestro caso es 3 por la segunda derivada. Entonces esto ya trabajaría esta parte de los nodos internos. Salimos de ese ciclo y haríamos relativamente lo mismo, pero esta vez para la matriz B. Definimos la matriz B y decimos que para los extremos izquierdos los igualamos a un valor de frontera y para los extremos derechos los igualamos al otro valor de frontera. Y acá le igualamos la parte derecha de nuestra ecuación diferencial, la cual definimos en el planteamiento. Salimos de estos ciclos y definimos una matriz alfa que va a almacenar esa solución del sistema lineal, que serán los coeficientes por los cuales se multiplicará la matriz Y. Entonces acá tenemos la solución numérica, que va a ser una multiplicación entre matrices, y este nos permitirá calcular nuestra solución numérica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es José Manuel Cano Escobar y a continuación voy a seguir presentando el ejercicio que habíamos planteado anteriormente. Entonces, vamos a resolver el problema con valor en la frontera
tengamos presente que hay tres tipos de soluciones para estos ejercicios. Está la solución numérica, que es una aproximación, la solución analítica, que es la solución exacta, y la solución de referencia, que es la que vamos a hallar en este caso y nos va a ayudar para luego calcular un margen de error. Entonces, para hallar esta solución de referencia, utilizamos la función solve de Python y le vamos a ingresar cuatro variables o cuatro parámetros. Primero le vamos a ingresar la función que define la ecuación diferencial. Luego le vamos a entregar la función que define las condiciones de frontera. Luego le entregamos la malla de puntos en el intervalo xA y xb. Y por último le entregamos la inicialización de la solución inicial aproximada. Con estos cuatro parámetros o estas cuatro variables que hallamos anteriormente o que nos entregó el enunciado, vamos a hallar la solución de referencia. Luego vamos a extraer la solución de referencia y posteriormente vamos a calcular los errores. En este caso vamos a calcular el error local entre la solución numérica y la solución de referencia. Para esto básicamente utilizamos la función ABS de NumPy y vemos que le entregamos la solución de referencia y la solución numérica. Luego vamos a calcular lo que sería el error cuadrático, que para esto también utilizamos la solución numérica y la solución de referencia, pero acá hacemos uso de otra función diferente que es sqrt, que también es de NumPy. Ya podemos pasar a lo que sería la gráfica. Eh, Creamos una gráfica de un tamaño determinado y en la gráfica vamos a representar los datos de la solución numérica, los datos de la solución de referencia y el error. Acá básicamente mostramos el eje X, el eje Y y le agregamos un título a la gráfica que es comparación de soluciones. Le agregamos una leyenda para ver mucho mejor a qué corresponde cada dato en la gráfica. Agregamos cuadrícula y mostramos la gráfica. Una vez ejecutado el código, nos va a arrojar la siguiente información. Entonces acá en la gráfica vemos que sale la solución numérica y la solución de referencia, que si vemos es muy parecida. También vemos que graficamos el error o ese margen de error que es muy bajito. Acá tener en cuenta que la información nos da muy exacta porque estamos trabajando con un número alto de nodos. En este caso estamos trabajando con 100 nodos. Sin embargo, pues si utilizamos un número diferente de nodos, la gráfica se podría ver representada de forma diferente.